NECA fácilmente podría ser la marca con mejores figuras de tortugas ninjas del momento. Y si se lució con una línea, esa fue la del crossover de tortugas ninjas con Universal Monsters. Estas figuras tienen tanto detalle, son tan buenas que me sorprende que no me gusten. Crecí con la serie animada de finales de los 80, y a estas alturas no es sorpresa para nadie que las tortugas ninjas se volvieron un fenómeno mundial que explotó con sus juguetes. Yo sentía un apego especial por esta tortuga. O sea, imaginen ser un niño y tener el mismo nombre que uno de los personajes más populares del momento. Sé que no es lo mismo que llamarse COVID y haber nacido en 2020, pero se acerca muchísimo. Siendo adulto, conseguí mejores figuras de mi personaje favorito. Este Leonardo es tal cual como lo recordaba de la serie animada. Luego le pude dar más vida con algunos accesorios de otras figuras, e incluso hice mi propio diorama donde puse parte de mi colección de tortugas ninjas. Gracias a los relanzamientos pude completar las colecciones de las figuras originales, y hasta me hice con cosas que siempre soñé de niño, pero que nunca pude tener. Y si recordaba algo aparte de la serie animada, eran las películas de 1990 y 1991. Incluso compré 2 veces las mismas figuras, pero estas tienen accesorios diferentes. ¡Pero el sombrero es nuevo! Compré más relanzamientos de figuras vintage, también me hice con personajes que no recordaba de la serie animada, pero que sí me recordaban a los juegos de arcade o Super Nintendo que jugué de niño. Y de entre toda esa emoción y ansiedad por hacer crecer mi colección, compré mi primera figura que no recordaba de nada. La compré porque me gustaba, o mejor dicho, porque creí que me tenía que gustar. NECA lanzó una nueva colección de tortugas que era una especie de remake de las figuras vintage de Universal Monsters. Figuras que en todos los sentidos son de las mejores de mi colección, con un detalle por sobre las demás, con una calidad en el pintado espectacular, incluso son un poco más grandes que las otras tortugas que tengo. Los accesorios cuidan cada detalle, pintados con el mismo cariño que las figuras, que se pueden guardar en las mismas figuras. Si hasta las cajas son hermosas con esos colores e imágenes de cada tortuga. No les puedo criticar nada a estas figuras, nada. Cuidaron cada detalle por donde se miren. Tienen por lejos los caparazones mejor realizados de toda mi colección. Rafael fue el primero que conseguí, y con él estaba convencido de completar esta colección. Pero fue cuando llegó Leonardo que me di cuenta en realidad que no las quería. Para ser más claro, no es que no me gusten las figuras. Lo que en realidad me pasa es que no les tengo ningún apego. No significan nada para mí a diferencia de mis otras colecciones. No las relaciono con nada. Ni con la serie, ni con el juego, ni tampoco tuve las figuras originales como para sentir nostalgia por ellas. Es por eso que dejé esta colección incompleta. Cancelé las preventas que tenía de las siguientes tortugas. Guardé las figuras en sus cajas esperando tal vez venderlas algún día. Muchas veces nos podemos dejar llevar por la ola de popularidad, por el FOMO o la moda de la figura del momento. Pero la realidad es que me di cuenta que para mí lo mejor era coleccionar por emoción y no por gusto, ya que si es por eso en realidad me gusta todo. Y no tengo ni el espacio ni el dinero para poder coleccionar de esa manera. Les quería contar mi experiencia y reflexión de la vez que me equivoqué en iniciar una colección. Pensé que necesitaba tener todo lo relacionado a tortugas ninjas, y no era el caso. Darme cuenta de eso fue lo mejor que me pudo pasar. Me permitió iniciar otras colecciones, seguir disfrutando del gusto de coleccionar por cariño, y no de coleccionar por coleccionar. Si te gustó este video, te agradecería que nos dejaras un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros videos. Para ver otra de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista.